señor Lobo nos va a hablar de una autopista en Montenegro, cosa que yo le he preguntado antes del programa, pero ¿esto es una metáfora de algo? Creo que no. Adelante, señor Lobo. No, voy a hablaros de una autopista en Montenegro y vais a entender a qué me refiero y por qué quiero hablar de esto. Eh, Sigue un poco al hilo de lo que llevamos unas semanas hablando del proceso de adhesión de la Unión Europea. Montenegro es una de las ex repúblicas yugoslavas que en el 2006 mm, adquirió la independencia, y no sé si os acordáis, en una de las de los últimos programas, cuando hablamos de el futuro de las adhesiones, que era la adhesión hacia los Balcanes, y que había dos países, que eran Montenegro y Serbia, que se preveía que en el 2025, es decir, en 4 años, consolidaran o finalizaran ese proceso de adhesión. ¿Y por qué quiero hablar de Montenegro y de una autopista? Pues porque en el 2014 el gobierno de Montenegro de la época, que llevaba en el poder desde la independencia, llevaba en el poder 8 años, firmó un crédito con la República Popular China para la construcción de una autopista. Fue un crédito por 1.000 millones de euros, lo que sería 1 billón de euros anglosajón. Sí. Y ¿Sabe ¿qué dónde se ocurre? está metiendo, Esto es señor broma Lobo? interna, ¿eh? Pues por 1.000 millones de euros, bueno, perdona, 1.000 millones de dólares. El contrato fue en Bueno, dólares. ya. Venga, ya se desata la locura. ¿Lo digo o no lo digo? No, venga. Y dejarme continuar, venga. Por 1.000 millones por un billón de dólares anglosajones. Y en julio de este año. No puede continuar, ¿eh? No puede. En julio de este año vence el primer plazo. El primer plazo para el primer pago del crédito. La autopista no está finalizada. Llevan 7 años de obras y todavía no está finalizada, y en julio vence ese primer plazo del crédito. ¿Qué ocurre? Que Montenegro, igual que la mayor parte de los países de Europa, debido al coronavirus, está en una profunda recesión económica y no hay fondos públicos para pagar ese crédito. Aquí vienen unas cosas interesantes de estos créditos con China. Me extenderé un poquito más adelante sobre esta estrategia exterior de la nueva ruta de la seda china. Los créditos que proporciona China a los países socios implican que en caso de no pago se tiene que pagar en tierras. Es decir, que si en julio no se vende, o sea, no se hace frente al primer pago, parte de Montenegro pasará a formar parte de la República Popular China. Esto, claro... El nuevo imperialismo, ¿eh? No, llevamos décadas diciendo que China nos va a invadir a todos y bueno. Esto es interesante porque vamos a ver que esto es una estrategia bien desarrollada. ¿Qué ocurre? Entonces, antes de empezar a hablar un poco de la parte de China y la parte de la Unión Europea y las consecuencias que esto tiene, pues claro, el gobierno de Montenegro, y aquí viene el link con lo que hablábamos del proceso de adhesión, pues sabemos que está en un proceso de negociación para en 4 años pasar a ser otro miembro de la Unión Europea, el miembro número 28, y recuperar los 28 estados que los perdimos con el Brexit. ¿Qué ocurre? Que en las negociaciones lo que está pidiendo ahora Montenegro es que la Unión Europea haga frente a ese crédito. Es alpiste para el canario, para la Unión Europea realmente, o sea, no supone mucho ese primer pago, no estamos hablando de 1.000 millones de dólares, pero el primer pago no supone mucho, pero como veremos más adelante, políticamente no es tan sencillo. Pero antes de hablar de las consecuencias para la Unión Europea, vamos a detenernos un poco en China. ¿Qué ocurre con China? China tiene esta nueva estrategia que se llama la nueva ruta de la seda. Démonos cuenta que de los últimos 2 milenios, pues China ha gobernado el mundo pues 19 siglos. Es el último siglo desde las guerras del opio en la que ha caído como potencia económica, y de hecho su peso relativo en el Producto Interior Bruto Mundial está volviendo a crecer. Hay gráficos muy interesantes que demuestran cómo solo ha sido un periodo de un siglo, pero realmente la gran potencia mundial en los últimos 2000 años ha sido China. Y en este proceso quiere recuperar la línea que utilizó para su gran desarrollo imperial, que fue la ruta de la seda. Se llama The Belt and Road Strategy, y consiste en... No, pero eso es en inglés, ahora dilo en chino. Y consiste en
llegar a acuerdos comerciales con socios, sobre todo de países africanos, de América Latina, otros países asiáticos, pero también Europa. Y en Europa se centran sobre todo en el este y el sur de Europa. En esta estrategia de la nueva ruta de la seda, eh, mm, hay dos elementos. Primero, los préstamos directos a los países, como ha sido el caso de Montenegro, pero también en muchos de los países balcánicos. Y luego compras directas. Por ejemplo, ya hablamos en su momento que el puerto del Pireo en Grecia fue comprado por una corporación público-privada china. En Portugal han comprado bastantes empresas privatizadas tras la crisis del 2008. En Italia también se hicieron con la industria, con la Renfe italiana. Pero en el caso de los Balcanes es una estrategia que encaja dentro de esta ruta de la nueva ruta de la seda, que se llama el diálogo 17.1. Este diálogo 17.1 es el diálogo que tiene China, que es el 1, con 17 estados del este y de los Balcanes. Son todas las repúblicas yugoslavas, pero también países como Grecia y como Hungría. En este diálogo se encuadra estos préstamos que tienen esta serie de cláusulas que de hecho han sido ejecutadas en Albania. Hay una parte Por ejemplo, de... con África no siguen este criterio Sí, de tierras a cambio de sí, sí, impagos. sí, sí, sí. Y de hecho hay 1 millón de chinos que trabajan en África y que tienen campos que pertenecen a China para producir cereal, para alimentar a China. Y hay grandes extensiones en África que ahora pertenecen a China, al gobierno chino. Eh, Eso genera muchas fricciones porque eh, China prefiere, o sea, muchos países, por ejemplo en África, prefieren a China porque no establece condicionantes de reformas económicas o de reformas democráticas, como sí que exige Occidente, pero luego tiene un contrapeso que las cláusulas de impago son muy beneficiosas para China. Entonces, es lo que se llama la trampa de la deuda en las relaciones exteriores con China. ¿En qué posición deja esto en a la Unión Europea? Pues la Unión Europea está en una situación muy tensa. Por un lado, con China por esta nueva ruta de la seda y este diálogo 17.1 que está afectando al este y la zona de los Balcanes, pero también en esa zona tiene muchas fricciones con Rusia por Crimea, Ucrania. Entonces es un frente este en el que tiene dos grandes potencias que están amenazando su territorialidad y la estabilidad geopolítica de la región. Lo más fácil sería pagar el crédito. Dentro del marco de las negociaciones sería pagar el crédito. Lo que pasa es que esto ha generado un debate jurídico muy importante, muy acalorado en Bruselas, porque sería la primera vez que se paga un crédito a un tercer país. Montenegro no es más que un tercer país para la Unión Europea. Por mucho que su localización geográfica sea en Europa, no deja de ser un tercer país. Entonces, el debate es, ¿asumimos ese crédito que no supone mucho a nivel presupuestario a un tercer país para parar los pies a China y conseguir la influencia y nos saltamos nuestro régimen jurídico? Entonces, es un debate que está siendo muy interesante. Hay voces que también están sugiriendo que se utilice esto para exigir más transparencia y la lucha contra la corrupción, que es endémica en los países o en las repúblicas yugoslavas. Pero bueno, este es el contexto del que quería hablar hoy, que está ligado un poco a este proceso de adhesión. Y que en este caso está derivado de la construcción de una autovía en Montenegro, pagada con dinero chino, dentro de esta estrategia de la ruta de la seda. Una pregunta. O sea, saltarse el régimen jurídico europeo, ¿por qué sería? Porque no pertenece a la Unión Sí, Europea todavía, pero, dentro o del sea, acervo eso es comunitario así, no es se decir, pueden... Europa Sí. nunca ha ayudado a un tercero como digamos, Vamos a ver, no sé. las ayudas de desarrollo y cooperación serían fondos de desarrollo y cooperación, pero no Ya, estamos esto es hablando de eso, directo, estamos hablando de asumir un crédito asumir deuda. que, o sea, no son fondos directos para el Ya, desarrollo y ya, la ya. cooperación, sino es asumir un crédito que forma parte del presupuesto comunitario, es asumir las deudas de un tercer país. Bueno, eso hay pocos estados que lo hagan. Pero De sería hecho, asumirla y contraerla, es decir, o sea, contraer. Pero aparte eh, entiendo que si se asume, Europa sí podría imponer unas condiciones. Es claro, a decir, eso me nosotros refiero. asumimos esa, pero yo qué sé, se podrían. No te voy a decir que tú te hagas propietario de la tierra, pero algún otro tipo de condiciones que Europa Bueno, una tuviera un devolución, beneficio a ¿no? cambio. Se le No podría dar solo un el. préstamo.
No sé, Europa no También. le puede dar un préstamo a Montenegro y que pague eso y bueno, y ya lo irán Lo que pagando. pasa es que sabemos que Montenegro no lo va a pagar, porque si no lo puede pagar a Ya. China, no nos lo va a pagar a nosotros tampoco. Entonces, al final, la realidad es que estamos asumiendo la deuda de un tercer país en vistas a que será un Estado miembro en el futuro y sí que lo puedes utilizar para garantizar más transparencia y lucha contra la corrupción, pero es una situación compleja. Hay pocos países que han asumido las deudas de un tercer país por cuestiones Sí. geopolíticas. Eso va contra el acervo comunitario, contra el acervo legislativo. Entonces, bueno, es una lucha geopolítica que estamos viendo en un mundo multipolar. Ya no estamos hablando de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, ahora hay intereses cruzados. Estados Unidos, nosotros estamos escapándonos de ese paraguas de protección estadounidense y ahora más con la salida del Reino Unido nos enfrentamos a dos potencias cada vez más fuertes y más envalentonadas, que son Rusia y China, y los tenemos ahí, los tenemos desde Crimea hasta Montenegro. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la Unión Europea? Va a marcar bastante el devenir de la zona este de Europa. Hay voces que dicen que eso lo hemos hablado, los próximos Brexit vendrán por esa parte, otros abogan por reforzar el bloque este de la Unión Europea. Al final estamos creando historia y decidiendo el devenir. Otra vez me han cortado. Sí, Eh, esto es el presidente de Montenegro. Ahora esto, mismo estaba escuchando, estaba a la os escucha. digo que yo no hago nada y siempre me pasa en mi sección. O sea No, que, pues yo tampoco hago bueno, nada. pero bueno.